Bien, 9:46, nuestro invitado, el doctor Avelino Guillén, ex fiscal supremo, para hablar de este caso. Doctor, qué gusto, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, recordemos un poco cómo ha sido la, digamos, cronología de este tema, ¿no? Todo empieza en mayo, si no me equivoco, doctor Avelino Guillén. El 15 de mayo, Marcelo Odebrecht brindó declaraciones ante los fiscales peruanos. En esa declaración, Marcelo Odebrecht mencionó, entre otras cosas, que ellos habían apoyado las campañas electorales de otros candidatos a la presidencia en la campaña del 2011, además de Ollanta Humala. Este fue un hecho que pasó inadvertido. En ese momento, hubo queja momento de que incluso los fiscales peruanos no preguntaron o ahondaron un poco más en este tema. Claro, ellos han argumentado que no estaban facultados en ese momento para interrogar sobre ese tema, para ahondar sobre ese punto. A continuación, el 23 de junio de este año, IDL Reporteros sacó una importante publicación y detalló esta anotación en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht. Esto es, ya tenemos dos elementos que apuntan a un solo hecho, que realmente existieron aportes a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Tercer punto, los fiscales brasileños a mediados de julio informaron al Ministerio Público del Perú que existía nueva prueba, nueva evidencia que podría interesar al Ministerio Público del Perú y solicitaban que se revise esa información y que los fiscales pudieran recoger, llevarse las pruebas, las nuevas evidencias que pudieran servir para las investigaciones a cargo de los fiscales peruanos. Eso ya estamos en el mes de junio, ¿no es cierto? Ya estamos en julio ya. Perfecto. Donde los fiscales de Brasil, ¿no es cierto? En el caso de Lavallato, informan a la Fiscalía peruana. Que tienen nueva evidencia, hay nuevas pruebas. ¿Cuáles son esas nuevas evidencias, doctor? Lo que se conoce es a partir de una última publicación del diario Globo, el periodista Amado, donde señala que hay tres nuevos delatores, tres ejecutivos importantes que se han acogido a la colaboración eficaz en Brasil, que están hablando y que conocen mucho sobre el Perú. Aparte, supuestamente hay información sobre aportes de la División de Operaciones Estructuradas en relación al caso peruano. Esto es, no conozco yo los detalles de esa nueva información, pero los fiscales peruanos ya han tomado nota de eso y por eso va a viajar una delegación la próxima semana a revisar esa nueva prueba con la finalidad de poder contar con mayores elementos de juicio. Y finalmente esclarecer, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Pongámonos en todos los escenarios. Efectivamente, la próxima semana, además que ya Brasil ha confirmado que enviará un informe detallado, ¿no? Así es. Un informe detallado con el contenido de las anotaciones. Anotaciones en la agenda del celular. Claro, además hay que anotar que el periodista Amado ha mencionado que... ¿Correos? Ha mencionado que en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht también se menciona que el dinero que se entregó supuestamente para la campaña electoral del 2011 para la señora Keiko Fujimori, ese dinero proviene de la contabilidad paralela, esto es de la caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas. Esto es, apuntaría que se trata de un dinero de procedencia ilícita. O sea, estamos hablando, perdón, de lo mismo, digamos, de la misma caja de la cual habría salido dinero para la campaña de Ollanta Humala. Exactamente, porque Marcelo Odebrecht y Barata han señalado que de la contabilidad paralela de la caja 2 es que salieron los 3 millones de dólares que se entregó a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Esta es la caja que pertenece a la Oficina de Operaciones Estructuradas, como se denominó a la instancia creada para sobornos. Claro, no debemos olvidar que en el convenio preliminar que suscribió Odebrecht con la Fiscalía peruana, ellos reconocieron que obtuvieron ganancias ilícitas. Esas ganancias ilícitas se manejaban en la contabilidad paralela. Y con esas ganancias ilícitas es que se entregaba para los aportes. Así es. Además, hay un detalle que es importante. El abogado del Departamento de Operaciones Estructuradas, en una última declaración en el diario El País de España, ha señalado que el apoyo a las campañas electorales era el primer paso de los actos de corrupción que tomaba Odebrecht para lograr asegurar el otorgamiento de proyectos de inversión a la empresa
Odebrecht. Claro, o sea, este era un modus operandi completamente reconocido por el propio Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto?, el ex CEO de Odebrecht. En fin, la pregunta es aquí, ¿qué tanta certeza se debe manejar? Porque evidentemente estamos hablando de una acusación muy delicada. ¿Estaríamos poniendo acaso en paralelo la situación de Keiko Fujimori a la de Ollanta Humala? Es un paso inicial. Hay que confirmar esta información amerita, ¿no?, para iniciarse una investigación por lavado de activos. Más adelante veremos, lavado de activos. Por lavado de activos, porque la información que se tiene es que ese dinero proviene de la caja 2. Esto es una procedencia ilícita, es producto de actividades delictivas. En consecuencia, hay que determinar si realmente ese dinero fue entregado o no al partido, o sea, aquí Fuerza el problema, Popular. Además de todo, es la procedencia del dinero. La procedencia, ¿cierto, claro. El lavado de activos, como en el caso Nadine Heredia y Ollanta Humala, ese es el delito. Ya se cerró el círculo porque nosotros apuntamos y sostenemos que es un dinero de procedencia ilícita. O sea, acá lo que existe es da lugar a una investigación, para empezar una investigación. Veremos cómo los fiscales desarrollan esta investigación, pero acá existen numerosas pruebas que los fiscales tienen que recabar de Brasil, tienen que evaluar, tienen que procesar y ordenar la diligencia del caso. Las declaraciones tienen que ser al final de la investigación, no puede ser a la inversa. Entonces, este es un tramo muy largo y es un delito bastante complejo. Claro, ya lo sabemos, bastante complejo, delicado, porque vemos que incluso hay gente que está en la cárcel, en la prisión, en el marco todavía de una prisión preventiva por una investigación de lavado de activos. Así hay quienes señalan que hay que medir a todos con la misma vara. ¿Esto podría significar lo mismo para Keiko Fujimori? Lo que hay que hacer, yo lo que considero que acá lo que existe es elemento suficiente para iniciar una investigación. Veremos cómo se ¿Impedimento de salida del país? No, todavía no se debe todavía hablar nada de eso. No se debe hablar nada de eso. Veremos cómo se desarrolla la investigación. La próxima semana es determinante entonces, doctor Guillén. Veremos qué pruebas son las que se obtienen. Los fiscales van a viajar a Brasil y van a recabar información que esperemos sea importante. Ya Brasil ha señalado y ha confirmado que entregará a la justicia peruana un contenido, o el detalle, digamos, detalladamente el contenido de estas anotaciones de Odebrecht, de Marcelo Odebrecht. Es muy parecido al caso Ollanta Humala. El Ollanta Humala apareció en una hoja Excel, las iniciales OH. La Policía Federal brasileña demoró varios meses investigar eso y luego se determinó que esas siglas correspondían a Ollanta Humala. Una investigación posterior determinó que esa entrega de dinero correspondía al pago de un soborno. Entonces, de una inicial, mire cómo ha terminado. Se desprende la investigación. Ahora eso tiene pasos, tiene un proceso, toma tiempo, porque además no son las únicas iniciales que aparecieron ahí. Exacto, hay otras iniciales. Entonces, veremos cómo se desarrollan las investigaciones. La investigación a Ollanta Humala y Nadine Heredia tiene alrededor de 30 meses. Entonces, veremos cómo se desarrolla la investigación. Ahora, lo que ha dicho Odebrecht también es en el sentido de que la política, digamos, de la empresa era darle a todos, los potenciales, ¿no es cierto?, a todos los potenciales ganadores. ¿Quiénes más tendrían que ser materia de investigación? ¿O eso es algo que saldrá más adelante, poco a poco, a todos los candidatos? En fin, ¿qué opina usted? Claro, la estrategia, además, en la propia declaración de Marcelo Odebrecht, él señala lo siguiente, ¿no?, que Barata estaba un poco enojado, disgustado. Porque lo presionaban. Porque él consideraba que la ganadora de las elecciones era la señora Keiko Fujimori y entonces y se estaba apoyando al señor Ollanta Humala. Entonces Odebrecht replica y dice, entonces dale 500 más, supuestamente. ¿Ese 500 más implicaría que se dio algo antes también? Implicaría que hay un pago anterior y que está aumentando el aporte. Eso será materia de una investigación. Así es. No podemos decir en este momento Keiko Fujimori recibió oficialmente plata de Odebrecht para la campaña. Mira ya lo que ha ocasionado, ¿no? El congresista Becerril, el congresista Alejandro. Lo mejor es que los políticos, hay que investigar. Los políticos no intervengan en esto. Hay que dejar que los fiscales... ¿Qué mensaje le da la clase política o a los congresistas cuando aquí hay otra línea? Esa cuestión sigue por otra línea, ¿no? No, yo creo que acá todo debe recaer en el Ministerio Público. El Ministerio Público es el órgano constitucional, por mandato de la Constitución, responsable de investigar delitos. Y hay que dejar que la Fiscalía investigue de manera objetiva, de manera independiente, sin presión política,
y que desarrolle su trabajo. Perfecto. Y debemos todos respaldar su trabajo de los fiscales. De los fiscales. Es lo que pidió incluso el fiscal Pablo Sánchez, ¿no? Un dato es que en la videoconferencia que estamos hablando de Brasil y Perú participó, ¿no es cierto?, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el fiscal Peña Cabrera, que hemos escuchado sus declaraciones antes de esta conversación, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro y el fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche. Doctor Guillén, estamos frente a un escenario en el que seguramente van a haber muchos investigados, ¿no? Porque la justicia peruana va a funcionar igual para todos. Tiene que ser sin distingos y no tiene que haber preferencias, ni revanchismos, ni persecución. La Fiscalía tiene que trabajar de manera independiente. No debiera politizarse tampoco. No debe politizarse. Acá los políticos lo mejor que pueden hacer es callarse y no emitir opiniones ni perturbar una investigación tan sensible y tan importante como va a desarrollar la Fiscalía peruana. Acá lo importante es que más bien respaldemos el trabajo de los fiscales. Bien, ahora lo interesante es que, bueno, hay que señalarlo también, que Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha negado en muchas ocasiones haber siquiera recibido dinero de Odebrecht, ¿no es cierto?, para la campaña, señora que no conoce efectivamente al señor Barata, y que, bueno, está llana siempre a acudir a cada citación. Es importante también señalar eso. Es importante que se someta, pero el orden, la agenda, la estrategia de investigación no la ponen los políticos, sino la pone el fiscal. El fiscal verá en qué momento la llama. Y ¿Quiénes luego van la próxima semana, doctor Guillén, a recibir esta...? Porque Brasil ya confirmó que envió un informe detallado. ¿Quiénes viajan del Perú? Lo que yo sé es que viajan 2 fiscales de anticorrupción del equipo especial y 2 fiscales de lavado de activos. Perfecto. Seguramente el doctor Alonso Peña también. Alonso Peña Saray. Bien, estaremos muy atentos. Es una investigación más y, como usted dice, todo comprobado. Y no adelantemos juicios. Lo importante es que sí es claro y contundente por la corroboración del fiscal brasileño que realmente existe esa anotación en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht y más lo declarado por Marcelo Odebrecht, que existen elementos suficientes para iniciar una investigación en serio, a profundidad y rigurosa. Bien, gracias, doctor Guillén, muy amable. Avelino Guillén, ex fiscal supremo, hablándonos de esta situación en la que podría estar involucrada Keiko Fujimori en el caso de Odebrecht. Muy bien, nosotros